Aquí tenemos al doctor Amadeo Peralta, con quien vamos a conversar acerca de delito electrónico o fraude electrónico. Eso que está tan de moda en estos días y que presunta y supuestamente se puso de manifiesto en unas primarias bandas y se pudo haber puesto de manifiesto, según algunos, el pasado domingo. Bienvenido, doctor. Gracias, un placer para mí estar aquí con ustedes. ¿Qué es el delito electrónico o fraude electrónico? ¿Qué es? Mira, básicamente la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología establece como un crimen electrónico el propio sabotaje del que fue víctima la Junta Central Electoral, y ahí se establecen una serie de sanciones por diversos delitos que tengan que ver con el fraude. Disculpe tan rápido, pero es que usted acaba de externar un criterio muy específico en términos legales. No, para que siga ahí. Usted dijo sabotaje al proceso pasado, sabotaje. Ese fue el término que se usó. ¿Sabotaje o fraude? Fraude. No, En este doctor, caso, está diciendo la palabra sabotaje. específica sabotaje. Sí, pero que eso fue un término que se utilizó. Pero está bien, deje que el doctor continúe. porque lo está afirmando. O sea, tanto la ley 53-07 establece el sabotaje, que es lo que se entiende y se presume basado en las informaciones que han ido surgiendo. Le puedo decir también que a pesar de que en la ley sobre la ley electoral es una ley nueva y contiene una serie de acápites sobre delitos electorales, por una coincidencia o lamentablemente no contempla ningún tipo de sanción por el sabotaje o la interceptación ilegal a las redes de la Junta Central Electoral. ¿Algo tipifica el fraude? Lo tipifican leyes suplementarias, como por ejemplo la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, la ley de terrorismo y algunos artículos del Código Penal. Pero quise hacer hincapié de que la ley electoral nueva, dentro de los delitos electorales, no contempló ese capítulo, esa parte. De ahí que se va a recurrir a leyes complementarias. Entonces, doctor, usted acaba de decir fraude. Para hacer fraude tiene que haber un hecho consumado. No hubo el hecho consumado, entonces no podemos hacer fraude. Igual que hay la confusión de que si fue una suspensión o fue una anulación. Exacto. Se supone que no se anula lo que no se ha realizado. Entonces, si este proceso de suspensión quedó para todo el país, lo que se derive de ese proceso es judiciable o justiciable. Todo se puede judicializar, pero básicamente el artículo 261 de la Ley del Régimen Electoral establece la suspensión de las elecciones. Y por eso... Perdón, pero si hay una suspensión, todos los votos que se emitieron no son válidos. No. Porque una suspensión es hasta ahí y cuando se reactiva tiene que seguir a partir de ahí. No, pero en este caso prácticamente se dejó sin efecto todos los conteos. Todo. De ahí, Entonces una anulación entonces. de ahí que hay un plazo de 30 días, tal y cual sucedió, para que la Junta convoque a nuevas elecciones, tal cual lo hizo. De ahí que también te reitero que las elecciones no fueron anuladas, porque precisamente la Junta Central Electoral no tiene esa calidad jurídica para hacerlo. Pero además de lo que El establece... Tribunal Superior Electoral es que puede anularla. Solamente el Tribunal Superior Electoral, ya en un debate jurídico. Además de lo que establece la ley ya y que serían atribuciones de la Junta en este caso, para quedarnos en lo puramente técnico, ¿tiene que ver el hecho de que no se haya utilizado el software, por ejemplo, que se utilizó el 6 de agosto, 6 de octubre. para 6 de las octubre. primarias, por ejemplo, en estas elecciones municipales, como se ha dicho? Bueno, definitivamente... Para el sabotaje del que se está hablando, obviamente. Definitivamente lo que ha estado saliendo a través de las noticias es un tema de un presunto sabotaje, como se ha mencionado, y cuando yo me voy a referir siempre en el ámbito legal, le voy a decir, si se comprueba que hubo un sabotaje dentro de la Junta Central Electoral, a las personas que sean señaladas como autores o cómplices tendrán una situación legal muy difícil. Pero como es presunto el sabotaje, si no fue sabotaje, entonces, ¿qué fue? Bueno, nosotros como abogados siempre hablamos de presunto hasta que las autoridades determinen con nombre y apellido quién lo realizó. De hecho, hasta los medios de comunicación siempre dicen el presunto imputado o presuntamente. Claro.
De ahí, Pero usted ha dicho una cosa muy grave, doctor. que Hay el un hecho consumado perdón, aquí, ¿eh? El país debe saberlo. Ya se sabe que hubo una suspensión de elecciones. Y usted dice que la nueva ley electoral no contempla sanciones para el delito. Eso quiere decir que si mañana aparecen los culpables de la interrupción, entonces mediante esa ley no van a poder ser sancionados. Tendría que buscarse una ley La 53, por ejemplo. Alternativa. alternativa. hay leyes complementarias que van a suplir la falta que tiene la ley ¿Y electoral. podría usarse una ley complementaria? Definitivamente. Usted como abogado Sí. lo haría. Sí, definitivamente sí. Ante la ausencia de una ley, las leyes complementarias van a suplir. ¿Cuál es la pena La- ante una revelación y comprobación de un delito como ese del sabotaje? ¿Cuál es la pena que contemplan las leyes dominicanas? Al que sea encontrado culpable de un delito como de esa índole, enfrentará una pena de 30 años de prisión. ¿Cómo? Pues espérese, doctor. 15 a Perdón, 30 perdón, años, perdón, es así. perdón. Por favor, doctor, repita eso para que el público se edifique. Repítalo, completo, lo que Pero usted eso acaba es de peor que el asesinato, entonces. Repítalo, por favor. Básicamente, todo el que sea encontrado culpable del delito de sabotaje a las redes Ah, de porque es por cualquier, terrorismo. de cualquier institución del Estado, Es así. podría ser condenado a una pena mínima si un juez lo ayuda de 15 años y a una pena máxima de 30. ¿Esa es En la ley de terrorismo? oye, No, esa es la ley 53-07 ¿a quién corresponde? ¿Cuál? ¿A sobre quién- crímenes y delitos de alta ¿A tecnología. quién corresponde la Quiero investigación? Perdón, ¿a quién Quiero dejar corresponde? la pregunta en el aire porque tengo que ir a comerciales, Sí. aunque yo sé que Adelante. no te gusta que vayamos a comerciales, pero es... Pero vamos a dejar dos preguntas, la que yo iba a decir y la que vas a decir tú. No, ¿A yo quién no. corresponde la investigación en este caso? Y la falta de una Procuraduría Especializada Electoral que plantea también. Y lo dejo en el aire. ¿Y la tuya, Iván? Esa pregunta, el show sale para todos. Nos vamos a una pausa comercial. Estamos hablando. En desarrollo, Iván Ruiz, este es tu programa de televisión. Telerealidad, te escucho. Todo el equipo alrededor de nuestro invitado. Yo quiero que ustedes le presten mucha atención. Yo creo que esto es un tema muy trascendental en este momento para nosotros entender muchas cosas que quizás los que no somos técnicos no entendemos. Entonces, en esto, yo repito, uno tiene como que buscar todas las aristas y tratar de sustentarse bien, de escuchar muchas cosas, pero filtrar. Hay mucha gente que el impulso, yo creo que el momento no está para impulsos. El momento está para uno estar firme, sí, pero con mucha prudencia, analizar todo lo que está pasando. Sí, señor. Y tomar decisiones, porque hay que tomar decisiones, pero ver qué está pasando. Y obviamente en este aspecto informático, que fue el que generó este caos, sí tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque evidentemente tiene que haber culpables. ¿Qué pasó ahí? Por eso es que este tema reviste tanta importancia. Adelante. Y por supuesto que parte de esa importancia va a devenir de las La pregunta que investigaciones, nos quedamos, ¿eh? de las investigaciones que se hagan. En ausencia de una Procuraduría Electoral en este caso, que era que tenía que estar vigilante, ¿a quiénes que correspondería realmente las investigaciones creíbles después de este sabotaje? El propio Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la República, es la institución más idónea para perseguir y solicitar medidas de ¿Qué coerción. planteaba la ley electoral? ¿Era la Procuraduría o era la Procuraduría Especial Electoral? La Procuraduría especializada, eso lo prevé la ley electoral. Entonces, ¿qué pasó? Pero ahí? también le comenté que ante una falta de la ley, como ha sucedido que hay lagunas en la ley, por eso nos vamos a suplir por leyes complementarias. Inclusive, no le he mencionado, la ley de terrorismo es una ley también que prevé aquí sanciones de hasta 40 años de prisión. Y la ley de terrorismo prevé el sabotaje cibernético, aunque no lo castiga con 40 años. De ahí que la ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología es la que prevé la pena mayor de 30 años para el que sea hallado culpable. De ahí que tanto la Fiscalía del Distrito Nacional, la Procuraduría General de la República, tienen la obligación y el deber de llevar ese caso a sus últimas consecuencias. ¿Es incorrecto, doctor, o es correcto que dado la situación que se presenta con un coronel y un técnico de una conversación sobre las elecciones y el problema que he suscitado, se investiguen?
Lógicamente, las autoridades ahí están haciendo el papel que deben hacer. Ahora, ¿qué está sucediendo con eso? El país no cree en eso. Todo el mundo sabe que son chivos expiatorios. ¿Cómo? Porque ¿Cómo, doctor? ¿Está haciendo Ajá. afirmación ahí, doctor? Que tiene... Doctor, ¿usted está afirmando? el país entero lo sabe. No, pero espérese, doctor. No podemos establecer eso así, doctor. No, doctor. Hay una fase de investigación. Usted no puede establecer aquí que son ¿Qué es lo chivos que el expiatorios. país sabe y que usted insinúa? Repítalo, doctor, quiero escucharlo. Sí. Que prácticamente nadie va a pensar que ese técnico y ese coronel van a ser los responsables de ese sabotaje. Eso ¿Quién usted lo atribuye, eso doctor? siempre tiene manos. Ahí siempre hay una mano que mueve la cuna. ¿Por y- dónde usted cree y- entonces y que de muy debería alto rango. enfilarse la investigación? Los propios investigadores tienen todas las informaciones para saber quién mandó a hacer eso. Cuando están mencionando coroneles y están mencionando nombres, siempre se va a saber dónde trabajan, con quién se vinculan. Por ejemplo, y a se ha quién le mencionado interesa. el nombre de otro coronel. ¿Usted cree que ha debido ser llamado para investigación? Obligatorio. Y si hablamos de asiático, que habla de una, se de dijo algo espe- que se filtró. Se dijo Sí, específicamente ¿quién era? hoy en la Junta, Dígame, perdóneme, abogado. Amadeo, se dijo hoy específicamente en la Junta Electoral el nombre Maruyama, el coronel Maruyama, que ha dicho el DNI que el Maruyama. Y ha dicho el DNI que el coronel Maruyama es el oficial a cargo de la custodia de esos aspectos como militar electoral. ¿Usted entiende, abogado, que debe llamarse a investigación, repito la pregunta, a ese coronel, el que hace referencia a Gray también? Eso es obligatorio llamarlo a él y a todo el que pueda ser mencionado en ese tema. Doctor, y en este caso, dado que este coronel era el encargado de la seguridad del candidato presidencial Luis Abinader, se supone que Luis Abinader maneja información privilegiada de ese coronel. ¿También debe ser investigado Luis Abinader? Toda persona que haya tenido conocimiento del caso puede ser Eso es muy llamada. light, doctor. Y puede La ser... pregunta es directa. La pregunta es directa, doctor. Contéstemela. No, pero te reitero, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un crimen o de un delito está en la obligación O inclusive sea que de puede el ser caso- investigado también Luis Abinader. Artículo 262, 263 y 264 En el caso, del Código Procesal en el caso que Penal. plantea Abigail es sobre la base de la subjetividad, porque se supone o se presume ahora. El presidente del PRD fue directo y lo dijo públicamente, de los controles que ellos tienen de los procesos electorales en unos procesos que se supone son secretos. Ese también podría ser llamado o debería ser llamado a investigación. O sea, Temístocles Montaz, también para ser directo. Toda persona que se encuentre vinculada de alguna manera o que tenga información precisa o que pueda esclarecer, podría ser llamado. En términos de derecho, doctor. Si no lo han hecho, ¿usted cree entonces que no se está llevando por el camino correcto la investigación? Si no lo hacen, definitivamente es una investigación coja. De ahí, a veces cuando le hablo en nombre del país, en nombre de la República, le digo, todos los dominicanos entienden que esa es una investigación que debe ser llevada por organismos fuera de la República Dominicana para que pueda ser más creíble. Ante un eventual crimen, delito electoral, digo eventual porque no se ha probado, ¿verdad? Puede quedarse en un vacío jurídico el no sometimiento a la justicia de alguien en este caso. Puede quedarse un vacío. No, que la sociedad eso no lo va a permitir. No, pero Definitivamente las autoridades tienen un reto frente a la sociedad dominicana. Por ese caso tienen que haber culpables reales. Pero no tenía chivos que haber expiatorios. culpable con Finalmente, ese mismo Ministerio Público y las últimas consecuencias a las que usted hizo referencia, también en casos tan delicados como los escándalos de Odebrecht, y fue ese mismo Ministerio Público. estamos en un tema Perdón, con otro, hombre. disculpe, es que estamos hablando de ese Ministerio Público y antecedentes de otros casos que con. Hablando de delito electoral. Sí, pero estamos hablando de delitos. tema, No lo estoy desviando, estoy hablando del mismo Ministerio Delito Público que electrónico. ahora dice usted que es el que corresponde investigar esto y ya supimos lo que pasó. Entonces, esa falta de credibilidad pudiera afectar. Definitivamente nosotros estamos ante una situación. el caso. Vamos a esperar que Un conteste. aporte del señor Bosch cuando se pueda. Finalmente, Fausto. Estamos Adelante, doctor. ante una situación de falta de credibilidad de muchas instituciones estatales en muchos casos de investigaciones. Este es un caso que ha suscitado la atención nacional. De ahí te digo, el Ministerio Público tiene un gran reto a la sociedad y en el momento en que le falle, tendrá sus consecuencias. Finalmente, Fallado. ya que Fausto- Pero- Ha fallado.
Entonces hay que... Una porra. Ponte el micrófono, ponte el micrófono. La Procuraduría de la República es nombrada por decreto de alguna parte interesada en estas partes. Entonces la Procuraduría de la República, que es una parte interesada, va a echar a pleito contra los acusados. Su opinión. Bueno, de ahí te digo, para que el país quede satisfecho en esta situación, ojalá que se traiga un organismo internacional que lleve a cabo las investigaciones. Los fraudes electrónicos dejan huellas y si se hace una investigación seria, se sabe quién la hizo o dónde la hicieron. Reitérele al país las consecuencias legales de Un momento, un antes, sabotaje. aprovechando... Sí, que tenemos, señores. Perdón, Abigail. Aprovechando Perdóname, Abigail. Perdón, aprovechando la licencia que Ivonne nos ha permitido, trayendo otro tema, ¿usted cree que no Eso es podrían válido. cometer un hecho criminal quienes están destruyendo el Parque Francisco Camaño de Deñó con una pero cementera en no puede Asua? ser, hombre. No, pero ya- Abigail. Una pregunta yo tengo final. No, pero perdóname, para reiterar, Una las conexión, consecuencias, tenemos dos preguntas. el doctor, para Sí, cerrar, Sí. reiterar, ¿cuáles son las consecuencias legales según nuestra normativa sobre un tema de delito electrónico o sabotaje electoral? Al que lo acusen de ese tema y se lo comprueben en una investigación seria, prepárese que va a enfrentar 30 años de prisión. Finalmente, señor Bosch, finalmente. Un aporte ahora como abogado Sí. y como ingeniero de sistema que soy. Como ingeniero de sistema diré bien por las autoridades que están haciendo el trabajo pertinente. Pero hay unos actores que me llaman poderosamente a la atención que en República Dominicana no se mencionan. Director de centros de cómputos, el director de desarrollo de aplicaciones, ese que hizo las aplicaciones que moldeaban cada presentación de boleta y candidato en los diferentes municipios, el encargado de la seguridad de ese cuerpo electrónico. No se ha dicho nada de esas personas. En términos informáticos, nuestra humilde observación, ¿qué va a pasar con estas personas? Finalmente, doctor. Definitivamente todo el que esté involucrado en el tema electrónico dentro de la Junta Central Electoral debe ser investigado. Doctor, si la investigación, como todo el mundo quiere culpar a un sector del país, que es el gobierno, y si las investigaciones dieran lo contrario, ¿qué usted opina de eso? Mi opinión es jurídica. Cualquiera que sea declarado culpable de ese caso, que pague su consecuencia. El daño que le ha causado a la sociedad, el hackeo, el sabotaje a las redes de la Junta Central Electoral, le ha causado un daño internacional irreparable, pero le ha causado un daño también a la economía dominicana y hay una crisis inclusive de credibilidad. El voto electrónico en República Dominicana se murió. Bien, bien, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí, por estas explicaciones. Continuamos, el show sigue saliendo para todos. Muy amable doctor Amadeo Peralta vino a arrojar luz con el tema delicado, fraude electrónico en República Dominicana. Mientras tanto, en breve, el paracaídas Diomelo Martínez está en la Plaza Independencia, Avenida Luperón, 27 de febrero. Germán, yo estoy en lo mío, recuérdalo. Tuyo siempre.